Bien, decíamos entonces, ¿por qué acceso a la justicia y por qué proceso colectivo? El acceso a la justicia está justificando actualmente el empleo de nuevas técnicas interpretativas con la finalidad de poder dotar de protección y garantías procesales constitucionales en el proceso a las partes. Eso es importante porque la noción de derecho procesal de partes no debe ser necesariamente compelido a la existencia de una relación jurídica procesal, sino más bien a una relación sustancial, es decir, aquel interés que compartimos en los hechos, como afectados, beneficiados, entre otros. Cuando nosotros tenemos el análisis de la sentencia Klimper y revisamos la resolución 64 expedida por el tercer juzgado colegiado nacional en el caso Keiko Fujimori, más allá de la discusión procesal penal, me gustaría sentar las bases del proceso constitucional para poder determinar si existe o no una extensión de esa sentencia. Decíamos entonces que el acceso a la justicia sí permite las técnicas o el empleo de ciertas técnicas. Ahora, cuando nosotros hablamos de proceso colectivo, también debemos incidir en este libro que de alguna manera nos da una noción de cuáles son, por ejemplo, los intereses individuales homogéneos, que es justamente lo que creo que ha justificado la interpretación de los magistrados que lógicamente no mencionan absolutamente nada de ello, sino más bien de una suerte de aplicación extensiva de la sentencia, pero sin identificar el derecho sustantivo. Entonces, considero de que se trata en realidad de un derecho sustantivo individual homogéneo. ¿Qué es un derecho individual homogéneo? En términos laxos, es aquel derecho o situación de hecho que comparte un grupo determinable de personas, un pequeño número de personas, imaginemos los 35 o 40 acusados en un caso, tienen todos derechos individuales homogéneos, comparten una situación jurídica material que determinará o justificará incidencias procesales en cada uno de ellos, hayan o no hayan accionado en un determinado proceso constitucional. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, debemos verificar si en esta sentencia cumple alguno de los parámetros, en tanto como bien alegó Ministerio Público, la interpretación de este caso de la sentencia extensiva era sui generis y no existía un procedimiento para retrotraer necesariamente la consecuencia en la aplicación de la sentencia de Klimper-Ackermann en el juicio oral. Sin embargo, de alguna forma es importante que verifiquemos si esto es así. Preliminarmente, como el juzgado en el voto en mayoría lo señala, eh, tendría razón Ministerio Público parcialmente en la medida en que no hay una regla que específicamente prescriba este tipo de actuar. Sin embargo, para poder declarar nulo la situación procesal, el juzgado aplica el artículo 150 del Código Procesal Penal, literal D. En tanto, se ha verificado, se ha constatado la vulneración de garantías de derechos fundamentales. Y esto es importante o cobra especial fuerza porque el interés homogéneo de alguna forma en nuestro país está generando una suerte de reciente jurisprudencia, pese a que no se nombra como tal, ya lo hizo en un primer momento en el caso Oreguardia, en este mismo expediente, y ahora lo están realizando también en la aplicación de esta sentencia de Klimper-Ackermann. Concluyendo entonces sobre ese punto específico, debemos entender de que el derecho sustantivo que no menciona la resolución definitivamente es un interés individual homogéneo. Ahora, ¿cuáles debieran ser los límites de ese interés individual homogéneo? Esa es una de las cuestiones procesales que no se ha discutido hasta el momento en nuestro país, no se ha determinado hasta dónde podrán pretender los aparentes beneficiarios de un caso la aplicación extensiva de una sentencia.
Entonces, eso creo que queda en el tintero para poder de alguna forma empezar a realizar reflexiones. Y lo que sí, me gustaría también dar una opinión respecto ya de lo que es la resolución 64. Eso lo haremos en el siguiente video.